Chiapas es un estado que es parte de la República Mexicana. Se localiza al sureste del país y colinda con la República de Guatemala. Somos herederos de una cultura milenaria. Nuestro patrimonio se ha venido conformando desde hace varios miles de años y está estrechamente ligado a nuestra historia. Por eso es importante conocerla. Vamos a hacer un breve recorrido por ella. Para ubicarnos en la temporalidad de lo que estaremos exponiendo, veamos la siguiente línea del tiempo comparando lo que sucedía en el mundo clásico, Grecia y Roma, con lo que sucedía aquí en Mesoamérica. Vemos un largo proceso de formación de la cultura olmeca, zoque, en tanto que en el año 753 ubicamos la fundación de Roma. Ahí aparece precisamente Rómulo y Remo, mamando de una loba. En el 323, la muerte de Alejandro Magno. En el 44, la muerte de Julio César. En tanto que la cultura maya centroamericana lleva un proceso más largo que va del 900 a.C. al 1000 después de Cristo. En el año 476 es la caída del Imperio Romano de Occidente. En el 1099 el inicio de la primera cruzada en Francia. En 1324 la muerte de Marco Polo. En 1423 la caída de Constantinopla. En 1512 Miguel Ángel Buonarroti termina la Capilla Sixtina. Vemos aquí en Mesoamérica que en 1325 se da la fundación de Tenochtitlan y un periodo largo también del año 1000 al 1521 se desarrolla la cultura chiapaneca. Del año 1200 al 1521 la cultura mexica y en 1492 llega Cristóbal Colón, genovés, por cierto, y a partir de ahí se inicia años después la conquista, en donde se fusionan las diversas culturas de Mesoamérica con la cultura española. En la época prehispánica, los vestigios de los primeros pobladores de Chiapas se han localizado en las cuevas de los Glifos y de Santa Marta, en el municipio de Ocosocuautla y la zona de Teopisca a Matenango del Valle, y datan de los años que van del 9000 al 7000 antes de Cristo. También se han encontrado utensilios y pinturas rupestres en el Cañón de la Venta y la cima de las Cotorras. Somos asiento de tres grandes culturas, la zoque, la maya y la chiapaneca, las cuales tuvieron un amplio desarrollo durante los siglos. Los zoques habitaban desde la costa, centro y norte de Chiapas hasta Oaxaca, Veracruz, Tabasco, y sus principales ciudades fueron Quechula, Jabepacuay, Guateguay, Cimatán, donde hoy está Chiapa de Corzo, Izapa, San Isidro, Tiltepec e Iglesia Vieja. Ellos comparten una misma cultura, pero no formaban un estado unitario o un imperio. Estaban divididos en 4 jefaturas. Quechula, hoy se encuentra debajo de las aguas de la presa Nezahualcóyotl. Jabepacuay, que es cerca de donde hoy se ubica Ocosocuautla. Guateguay, que es en el municipio de Francisco León, y Cimatán, en el estado de Tabasco. Ellos desarrollaron una gran cultura, manifestadas en la escritura, numeración, astronomía y calendarios. La otra cultura, la maya, florece en la parte noreste en una amplia región selvática, en ciudades como Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Tenán Puente, Junchavín y otras. Los mayas desarrollaron una gran cultura con avances notables en astronomía, matemáticas, calendario y escritura, las cuales abrevaron de los zoques. A principios del año 900 después de Cristo, durante casi todas las
Grandes ciudades mayas dejaron de construir edificios, de esculpir estelas e inscripciones. La población decreció drásticamente y casi todos los sitios fueron abandonados, tanto por las élites como por la población en general. A esto se le conoce como el colapso de esta cultura. Los centros ceremoniales poco a poco fueron sepultados por las selvas, sus habitantes emigraron hacia la península de Yucatán, en donde edificaron otras ciudades grandes como Chichén Itzá, Esná, Mayapán, Cabá, Calakmul, Colmich, Desinché y otras. No se sabe a ciencia cierta por qué desaparecen estas ciudades mayas, pero cuando llegan los españoles ya están en decadencia. En la selva quedaron la mayoría de las ciudades ignoradas, pero el tiempo no acabó con ellas y después de varios siglos fueron redescubiertas. Son las únicas pruebas que atestiguan toda esta grandiosidad que convirtió a un pueblo cultivador de maíz en una gran civilización de la que todavía hoy queda mucho por saber. En Chiapas, tras el colapso de las principales ciudades mayas, sus habitantes se dispersaron y al paso del tiempo se reorganizaron, dando origen a nuevos grupos como solchiles, centales, choles, tojolabales, chicomultecos, motocinclecos y tuzantecos. Estos grupos crearon nuevos asentamientos y se organizaron en pequeños poblados de forma independiente. Los chiapanecas se asentaron en el centro del estado, en lo que hoy son los municipios de Chiapa de Corzo, Suchiapa, Villa Flores, Villa Corzo, Acala y Chiapilla. Eran un pueblo guerrero que llegó del centro de México, desplazó a los zoques y los sometió como tributarios. Su capital era Chiapán o Napiniaca y estaba cerca de donde hoy se ubica la ciudad de Chiapa de Corzo. Chiapán era una ciudad muy ordenada que contaba con más de 4,000 habitantes. Sin embargo, fue destruida por los españoles, quienes a su llegada encontraron a los chiapanecas enemistados con los zoques, los celchales y los otziles, pues habían llegado a quitarles sus tierras y a oprimirlos. Eso facilitó la conquista. Por su parte, los zoques continuaron con su desarrollo, aunque vieron cada vez más limitado su territorio debido a las conquistas toltecas, chiapanecas y mexicas. La conquista española. Desde 1522, la provincia de los zoques, Quelenes y Chiapa fueron repartidas desde la Villa del Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, Veracruz. Pero la conquista real se haría después. Una expedición al mando de Pedro de Alvarado partió desde Tenochtitlán con destino a Guatemala y a su paso conquistó la costa y el Soconusco. Otra expedición partió de la Villa del Espíritu Santo al mando de Luis Marín, llevaba la encomienda de conquistar Chiapán y fundar ahí una villa. Pasando por la provincia de los Zoques, llegó en marzo de 1524. Se enfrentaron con los chiapanecas en 3 batallas. En la última tomaron su capital, Chiapán, y al enterarse de la derrota de estos terribles guerreros, muchos pueblos cercanos prefirieron someterse pacíficamente al dominio español. Sin embargo, Luis Marín tuvo que regresar y la conquista no se consolidó sino hasta febrero de 1528. Cuando llega otra expedición al mando de Diego de Mazariegos, quien fundó el primer pueblo cerca de Chiapán, al cual le llamó Chiapa de los Indios. Días después, fundó en el valle de Huayzacatlán la Villa Real, conocida como San Cristóbal de las Casas el día de hoy. Meses antes, Pedro Portocarrero había fundado una aldea en las cercanías de la actual Comitán, sin embargo es persuadido de abandonarla por Mazariegos, quien reclamaba derechos de propiedad en estos territorios. Así, con el reparto de las tierras entre los conquistadores, se inició la época virreinal. Pero la conquista más efectiva se hizo a través de la evangelización. Con tal propósito, Fray Bartolomé de las Casas fue nombrado obispo de la provincia y llegó con un grupo de misioneros dominicos en 1544, los cuales se extendieron por todo el territorio fundando templos, conventos y pueblos.
Transformación del patrimonio cultural y natural. Durante la etapa colonial, nuestro patrimonio cultural y natural sufrió transformaciones. En primer término, se introdujo una nueva cultura entre los indígenas, la cultura española y sobre todo una nueva religión que tenía otra manera de ver e interpretar el mundo. La lengua española es otro de los elementos culturales que se impondrían, además de muchas costumbres y formas de vida que eran desconocidas por nuestros antepasados prehispánicos. Los españoles trataron de borrar las manifestaciones culturales de los indígenas e imponer las suyas. Lo anterior llevó a una transformación de la forma de vida en que los habitantes del Chiapas colonial. Sin embargo, los españoles no lograron acabar con toda esa cultura local, más bien, esta se adaptó a las nuevas condiciones, conservando y transformando muchas de sus costumbres y tradiciones. A este fenómeno se le conoce con el nombre de sincretismo. La parte del patrimonio natural también se transformó en varias regiones. Los españoles radicados en Chiapas se dedicaron principalmente a la agricultura y la ganadería. Por ello introdujeron animales desconocidos en la región como caballos, vacas, borregos, cabras, gallos, gallinas, burros y cerdos. Asimismo, trajeron plantas como el trigo, la caña de azúcar, el durazno, la manzana, algodón, naranja, limón y otras. La actividad agrícola y ganadera transformó grandes extensiones de terreno para convertirlas en plantaciones o pastizales para el ganado. Por ejemplo, en los valles centrales y en la región de la Frailesca se talaron muchos bosques y selvas para convertirlas en haciendas, donde se criaba ganado y se cultivaba caña de azúcar, trigo y otros alimentos. Estas plantaciones, sobre todo las de caña de azúcar, requerían de trabajadores fuertes, pues el trabajo era muy pesado y los indígenas no estaban acostumbrados. Además, con la llegada de Fray Bartolomé de las Casas, se prohibió la esclavitud. Entonces se importaron esclavos negros. A partir de eso, aparece una nueva raza en Chiapas que se va a mezclar con la raza indígena y la española, dando como resultado el mestizaje, además de la incorporación de elementos culturales de África. La marimba es una clara muestra de cómo diferentes culturas se fusionaron para crear un instrumento a través de un proceso de evolución que llevó varios años. En efecto, la marimba tiene elementos indígenas prehispánicos, africanos y europeos. Todos estos transformaron este instrumento musical hasta llegar a tener la forma que hoy conocemos. Un cambio muy drástico en la forma de vida de los indígenas fue la llamada reducción, concentración y repartimiento. La primera se trató de formación de pueblos indígenas con el fin de lograr un mejor control para el cobro de los tributos y para evangelizarlos. Para los indígenas se trataba de una nueva manera de vivir, pues estaban acostumbrados a vivir con mayores espacios, en forma dispersa y en comunión con la naturaleza. Vivir en pueblos significaba estar asignados y pronto provocó el surgimiento de varias enfermedades, sobre todo las traídas por los españoles que ocasionaron epidemias con las que murieron miles de personas. Por su parte, en el repartimiento se trató de repartir los indígenas entre los encomenderos españoles para que proporcionaran trabajo gratuito en las haciendas o ciudades. Así transcurrieron muchos años durante la época virreinal hasta que se dio la independencia de Chiapas, de la provincia de Chiapas, primeramente en un 28 de agosto de 1821. Estamos precisamente en el Bicentenario, en la ciudad de Comitán. Posteriormente lo haría Ciudad Real, lo haría también Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y otras provincias. Nos independizamos de España y de Guatemala al mismo tiempo. En 1824 nos
incorporamos al sistema federal mexicano, a los Estados Unidos mexicanos, en el proceso que se llama Federación de Chiapas a México. Finalmente, durante el siglo XIX y XX, llegaron oleadas de migrantes alemanes, chinos, japoneses, ingleses, italianos y centroamericanos. Mención especial merece Jerónimo Mancinelli, un italiano que llegó en 1847 al Soconusco e introdujo el cultivo del café, lo cual también significó una transformación del patrimonio cultural y natural de la región, siendo hoy Chiapas uno de los principales productores de café a nivel mundial. Muchísimas gracias.